Bueno, cuando al equipo de Diario del Cuatro se le ponen las cosas difíciles de entender, de explicar, tenemos que recurrir a nuestro consultor especial e incluso buscar entre los cuatro un dinerillo para pagar esos servicios. Nos sale bastante caro, sin sacrificio. Don Julio Ortega, porque ayer se nos presenta una interrogante que nosotros no podemos como verificar en todo su... Y es, ¿por qué se resiste determinadas estructuras a que el Estado continúe, consolide pasos a los fines de modificar la plataforma de generación del país, instalando plantas, como lo dicen los estudios, a carbón grandes de 300 megavatios cada una? ¿Por qué, como ha dicho el señor Bichara, existe una evidente resistencia a que desarrollemos esa nueva infraestructura? Le agrego, Pedro, a eso, que fue el presidente que denunció primero, el presidente de la República, en persona. Más o menos textualmente, yo no puedo permanecer de brazos cruzados y ver como cada año 1.500 millones de dólares, y son más, pero si tú es 1.500 millones de dólares, se van hacia empresas que tienen grandes ganancias y que pretenden que sea el Estado la que le garantice su inversión. Entonces dijo, yo tengo mucha presión, mucha oposición de esos sectores, con lo cual le pedí a la comunidad dominicana, a todos nosotros, que respaldemos al gobierno en eso. Bichara lo ha dicho 2 veces, van 3, pero yo no lo veo en los periódicos, ni editoriales, ni nada. Seguro que decía que daban electricidad. Algunos periódicos hay que leerlo con zapatos de goma, porque cuando tú lo tomas en la mano dan corriente. No, y el bombo de protección. No, y el casco protector también. No, y con guantes. Sí, de alta tensión, para manejar de alta tensión. Bueno, la explicación, Pedro, es muy sencilla. En torno a la generación particularmente de electricidad. Antes había unos intereses ligados a servicios de mantenimiento e instalación a la CDE, la vieja CDE, que fue lo que Balaguer en el 89, 87 creo que fue, denunció la famosa mafia que había dentro de la CDE. Pero la mafia lo circulaba él, era alrededor del que estaba todo. ¿Desde Balaguer? Del propio presidente. Sí, yo lo sé, bueno, pero que, no sé si te recuerdas cuando hizo la denuncia de la famosa mafia. Bueno, es que ahora eso se ha transformado, y se ha transformado como un leviatán aún más grande y más devorador que lo que era en la pequeña CDE. Yo me recuerdo que en el año 1998, que el ingeniero Juan Temísto Clemontá fue designado entonces secretario técnico de la presidencia, hoy ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo me acuerdo que Temístocle me dijo en un momento, y pensar que las razones por las cuales nosotros hicimos el proceso de capitalización era porque los subsidios a la CDE llegaban a 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Claro, un servicio malo, un servicio comercialmente inviable, una empresa totalmente sin estructuración. Inclusive me recuerdo el famoso préstamo aquel de los 105 millones del Banco Mundial. Uno de los elementos que encontró fue que la CDE tenía 4 años sin estado financiero. 4 años sin estado financiero. No auditado, no, sin estado financiero. Todo eso se fue normalizando. Pero ¿qué pasó? Después del proceso de reforma, que fue deformado, valga un poco la redundancia, en la medida en que lo que se planteó crear el proceso de reforma fue un sistema en base a competencia en los precios de generación. Y lo que se creó fue un sistema de precios fijos de generación a la larga.
con el Acuerdo de Madrid y con el gran déficit de generación que tenía todo el sistema, que hacía imposible el precio de despacho marginal en base a precios marginales, que era el sistema diseñado. Que desde el punto de vista teórico es perfecto, porque lo que hace es bajar el precio, bajar el precio, bajar el precio y premiar al productor más eficiente. Ajá. Pero ¿qué sucedió? Se crearon dos grandes empresas de los activos de generación de la CDE, Ejeitabo y Ejejaina. Esas dos grandes empresas pasaron a ser contratadas por el Estado, por la propia CDE y las distribuidoras en el Acuerdo de Madrid como proveedores de potencia y electricidad, con una fórmula sobrevaluada aproximadamente un 30%, una fórmula de cálculo del precio del kilovatio hora. Y en segundo lugar, con una potencia, vamos a decir, una tenía 300 megavatios contratados, pero cobraba por 300 megavatios en términos de capacidad, pero nunca generaba más de 120 o 130. No llegaba, ese era el caso de Ejejaina. Entonces, esa es otra renta que no tiene otro nombre que un robo. No, pero el colmo es que en esa época... Eso es un robo, es decir, porque tú estás cobrando por algo que no estás ofreciendo. En esa época, el faltante de la energía que no generaba, lo compraba en el mercado Expo. Pero una cantidad apreciable de esa energía que compraba en el mercado Expo. Se la compraban ellos mismos. No, era el caso de Itabo. Era hidroeléctrica. Hidroeléctrica hecha por el Estado. Hecha por el Estado. Entonces la incorporaban y la vendían peor aún. Una buena parte de eso. Esa madeja de intereses ha terminado en lo que decía Orión, que denunció el propio presidente de la República, de un sistema que deja muchas ganancias en un punto y muchas pérdidas en otro punto. Entonces, algo anda mal, perdón, déjame terminar, algo anda mal en un sistema. Yo siempre he dicho, ¿cómo puede ser una empresa, vamos a poner la General Motors, que el área de producción de gomas o de trenes, ¿cómo se llama?, de rodaje, deje muchas ganancias y el carro deje pérdida? Hay algo anda mal. Algo en la cadena de producción anda mal. Y a él se regala la distribuidora, pero se queda con la generadora. Algo anda mal. Algo anda mal. Regaló de no cobró $4. 26 millones. Ah, bueno. Cobró $4. Se la vendió a TCW y por $4. Societe, $1. Sí, y entonces algo anda mal. Si tú, que estás metido en un negocio, vende una porción, la regala y te queda con la otra. No fue que la regaló exactamente, porque ellos tenían compromisos financieros entre ellos, pero la cedió por un valor nominal de $1. Para no cederla a título gracioso, la cedió al valor de $1. Eso debió haber llamado la atención severamente. Siempre llamó la atención. Llamó la atención. Pero ¿cuál es el punto? De esos 1.500 millones de dólares que el presidente, con toda la razón, llama la atención, que son pérdidas que terminan en el presupuesto público, y estamos hablando de 60.000 millones de pesos, más o menos al tipo de cambio de hoy. 60.000 millones de pesos, más el 60% del presupuesto de educación aumentado al 4% del PIB. Sí. Por lo tanto, esto viene siendo como un 2.3% del PIB más o menos. Esas pérdidas. Yo diría que de esos 1.500 millones, si uno quita el fraude, las pérdidas técnicas, sí, la pérdida de robo, sí, de energía y las pérdidas técnicas, más la matriz de generación, que es una matriz costosa basada en petróleo, que también se hace así por unos intereses particulares, pero por lo menos, entre 500 y 800 millones, dependiendo de los precios
de cálculo, Sí, claro. se van en sobrecosto. Sobrecosto. Yo no me canso Eso de es poner el ejemplo de la producción de energía por carbón de la empresa AES Internacional, aquí y en Puerto Rico. Dividida por el estrecho de la Mona nada más. No, dos Una islas planta. en el Caribe, una producción similar en base a carbón, una empresa estatal que te la compra, y en un caso la compra a 6 o 7 y en otro el doble, 14 o 15 o 16, qué sé yo. Un poquito más de 15, 17. Sí. Porque es un sistema perverso que genera perversidad, y esos sobrecostos, ¿dónde van a terminar? En el bolsillo tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el mío y en el de todos los contribuyentes, porque a la larga es el Estado. Así es. Y el Estado son los contribuyentes. Es el dinero del pueblo, el dinero que el pueblo aporta al presupuesto para financiar las actividades. ¿Tú sabes lo que se podría hacer con 1.500 millones de dólares? ¿Cuánto escuelas, hospitales, contratación de maestros, mejoramiento de las condiciones de jueces, de policías? ¿Tú sabes qué cantidad? El tren de carga y pasajeros de alta lineal, velocidad, obras de infraestructura en general. Yo me lo tiro con esos 1.500. Claro. En un año. En un año. En un año. Yo estaba viendo un artículo recientemente que escribí, creo que fue el año pasado, que yo calculé las transferencias ya las cerradas por el presupuesto 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. No me acuerdo si estaba la de 2000, eran 6 años. 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares tirados por el sifón, tirados por una alcantarilla. Y no a una alcantarilla, sino a unos bolsillos muy crecidos. Exactamente. Muy crecidos. Entonces, la denuncia que hace el buen amigo Bichara. Rubén Jiménez Bichara se explica por eso. Cuando la mafia le disputan un territorio de venta de droga o de venta de alcohol cuando la época de la prohibición, ¿qué hace? Pelea. Y usa todas las armas que Y tiene. usa todas las armas que tiene. Y en este caso, cuando a los beneficiarios de este sistema se le presenta una política estatal que va a hacer colapsar ese sistema de privilegios y de rentas malavidas, porque son malavidas, evidentemente que van a hacer todo lo posible porque fracase. Y yo creo que es muy bueno que el propio vicepresidente ejecutivo de la sede esté consciente de ello. Esté consciente de eso, así es. Y que lo Esté exprese, consciente de que ello. lo diga, como lo dijo. Y si está consciente de ello, por la cercanía y la confianza que tiene con el jefe del Estado, también lo está el jefe del Estado. Y no son 2 plantas de 300 megavatios lo que este país necesita. Es el inicio. El inicio, ese es el inicio. Yo, No son evidentemente, 1.200. quiero ver el éxito. No son 1.200 que hacen falta. 1.800. 1.800 megavatios. No, Venga. lo que se ha Para comprometido alcanzar. el Estado es 2 plantas de 300 a carbón, es decir, 600 megavatios a carbón megavatios. y 1.000 megavatios a gas natural. Son 1.600. 1.600. 1.600. Sí, por eso es lo que digo, pero lo que se necesita. 2 de 500. Son Que, 1.800. bueno, ya la refinería hizo el contrato de compra de gas, lo hizo con Goldman Sachs, que fue el que ganó. Ganó Goldman Sachs. Ganó Goldman Sachs, Commodities. Pero Goldman Sachs es una señora institución. Oh, Goldman Sachs es el banco de inversión más grande, junto con JP Morgan. Después que murió Lehman Brothers, Goldman Sachs es el banco de inversión más grande que hay. Que por cierto, el nuevo copresidente
de Barrick viene de Goldman Sachs. Julio. Ah, El que sí. vino aquí, Así es, sí. el que cerró el acuerdo con el gobierno. Sí, sí, viene de Goldman Sachs. Estoy muy entusiasmado porque he visto un cambio radical en apenas 22 días. En la política de inversión. Sí. Sí. Y estoy entusiasmadísimo porque veo un presidente Sí, sí, sí. que ha comenzado, ha iniciado Se liberó. un proceso. ¿Cómo tú lo ves? No, yo lo veo muy bien ¿Cómo tú lo porque la gente tiene que aprender de las experiencias y en el caso de un gobierno que dura 4 años, experiencias que deben ser evaluadas por lo menos trimestralmente. Sí. Y la experiencia del El primer primer trimestre del terrible. 2013 fue mala, Mala, sí. definitivamente fue mala, es decir, una prácticamente estancamiento en un 0.3% de crecimiento del PIB es una llamada de atención. La llamada de atención fue respondida rápidamente. Primero, yo lo quiero destacar, siempre lo hago, por el Banco Central. El Banco Central, sí. Se tomó medidas en el campo monetario y financiero y bancario que han llevado las tasas de interés y la disponibilidad de préstamos, no solo los tradicionales préstamos para la gran industria y el consumo, sino hay una gran masa ahora mismo en el sistema bancario, tanto público como privado, para la pequeña y la mediana empresa. Que eso es importante, a tasas fijas. Sí, Sí, señor. Estamos hablando tasas de 9, Sí. e inclusive menor de Sí, 9, menor de de 8%, Tasa que estaba a Sí. 16, A 18. 16. fija a 3, 4 años. Sí. Tasa que estaba a 16. 18. Exactamente. Entonces, cosa esa es la drástica, primera una reacción, muestra una importante. reactivación de ese crédito. Lo deseable es que ese crédito pueda extenderse también masivamente al sector agropecuario. Qué bien. Que dentro de las medidas del Banco Central hay un Hay una componente, parte, sí. creo que son 5.000 5.000 millones. millones. 5.000 que millones son especializados. únicamente para el sector agropecuario. En segundo lugar, la segunda fase de este reajuste, vamos a llamarlo, Sí. de la política económica ha sido la política de inversión. Ayer vi algo en el Diario Libre, pero no destacaba todo lo que ha pasado, porque destacaba la ampliación al este de la segunda línea del metro, que va a tener 3 etapas, Sí. una primera etapa hasta Megacentro. Megacentro. Megacentro, una segunda etapa A San Luis. en la... No, No. A la Charles de A la Gaulle. Bueno, Charles Charles de Charles de Gaulle, Gaulle, Charles de que Gaulle. según escuché a Diandino Peña, es el tramo Es la más más difícil por el terreno. suelo. Sí. Qué rocoso. Pero que lo No, hagan cenagoso. elevado, Es cenagoso. Cenagoso. que lo hagan elevado, ¿Eh? que lo eleven, que no lo sumerjan. No, pero ya él probó. Él le probó, por ejemplo, la Porque lleva Bueno, que pero le- ya eso es un problema que con técnico. piloto y cosas En el, en el Claré. Él lo En el probó. Claré. En el Claré. En el Claré, sí. Bueno. Lo probó. Y una tercera fase que sería de la Charle hasta San Luis. Exacto. Yo quisiera oír también la ampliación del 9 hasta lo los de Carrizo. Alcarrizos Oh, y el inicio de la tercera línea. En el 16. oh, pero mira, En el eso 16. sería Pero eso se trascendente. puede todo, por eso no se hace de una vez. Primero. Segundo, La las obras de circunvalación. circulación. Hay que garantizar el tercer gobierno. Santiago. de Santo Domingo y Santiago. Garantizar el tercer de Santo gobierno. Domingo Las y dos Santiago. avenidas de circunvalación que están Que ya en son ya están en obras marcha. muy grandes. La que hoy sale en la prensa, Ampliación del corredor Duarte. que es Duarte 2. Duarte 2. Sí. Duarte 2 con una inversión cuantiosa, Cuantiosa. por lo menos en la capital. Sí. No sé qué hará el 250 Ministerio de Obras Públicas con la concesión que se suspendió Viadón, que era muy importante, es muy importante, que es reconstruir gran parte de la autopista Duarte, hacerle obras de servicio lateral, incluía la circunvalación que ya se está haciendo de Santiago y la ampliación a 4 carriles Navarrete-Puerto Plata. Eso él dijo que sí, que eso estaba... No lo iban a ampliar 4. Lo que sí, Sí, iba era... el proyecto es ampliar a 4 carriles. Sí, 4 carriles. el que está ahora, Sí. pero no, Sí, no sí, recuerdo. sí. Sí, va a Yo ser no sé ampliado. qué va a pasar con esto. Pero no te acuerdas que determinado interés del turismo trataron Sí, de demeritar sí, de esa demeritar. decisión Sí, sí, es verdad. por es verdad. razones de interés. Ya Sí. asuntos ya de intereses regionales. Oh, de intereses regionales. Entonces, Pero para a esto hay diciembre- que agregarle las obras. En diciembre está la licitación
la carretera norte-sur. La Esa- van a licitar. esa yo particularmente no me ¿Tú estás en gusta desacuerdo? mucho. Bueno, pero está, Pero bueno, Sí, está en para está en licitar el eso. yo programa. prefiero que hagan la carretera internacional, que es también el norte-sur. Sí. Sí, es carretera. Que Y tú esa te viene puedas acompañada de meter, una, si la y esa carretera viene internacional. acompañada de una serie de proyectos que tú en la Comisión Mixta Bilateral Claro, claro. contemplaste muy bien Claro, ahí. no solamente eso, sino que eso garantiza una demarcación mucho más y un control mucho más De los proyectos eficiente engavetados. de la frontera dominico-haitiana, Exacto. la frontera dominico-haitiana. Entonces, Porque si hoy en día yo oigo la ridiculez, porque no es más que una ridiculez, de los representantes del gobierno haitiano, hablando de control sanitario Eso es increíble. a la producción avícola dominicana, yo le diría entonces, nosotros vamos a controlar a todos los haitianos porque nos traen el cólera. mil de Y el enfermedades. paludismo. Y ha habido más de 100 muertos dominicanos Malaria, por el paludismo, cólera. la vaina. Yo quiero saber cuántos muertos haitianos ha habido por fiebre aviar. ¿Cuántos? Es que no hay fiebre aviar. Es que no existe. No puede haber muerto por fiebre aviar. Entonces, sobre la base de ese invento, Sin respuesta de este lado. sin respuesta. Pero señores, es que la cosa no es tan sencilla como vamos a actuar con tacto, hay que ser cuidadosos, no nos dejemos llevar Así por el habla- nacionalismo de pacotilla. Enfermizo. Señores, Así habla En el así Cibao, habla el que tiene callo, que escuche, teme que se le pisen el escuche, provocando en el y- Cibao, que le pisen el callo. en el Cibao, las exportaciones solo por el mercado de Dajabón representan 130 millones de dólares al año. Solo por el punto de Dajabón. Claro que es el más grande. que es el más grande, sí. Si estamos exportando, no como yo leí a alguien de que no es 1.7%, no, son 11 millones mensuales. Que mueven De esa dólares. red. Ese mercado. Claro, Eso tiene- mueve, no, y que mueve esa El economía efecto ahí, ¿eh? multiplicador No, que tiene y eso. además que las granjas avícolas en el Cibao son pequeñas granjas avícolas, no son Exactamente. grandes productores. No, los grandes son 2 o 3. No, Abreu, el Pollo Cibao. Abreu y Pollo Cibao es un grupo. y los venezolanos ahora que estaban en Pollo Cibao. Señores, el impacto social que eso tiene pero eso y está económico Oh, no es para uno quedarse sentado. Por lo menos una consulta a la OMC yo hago, porque eso es una prohibición, eso es una barrera ¿Pero quién no va a hacer eso? arancelaria. Una práctica prohibir- desleal. No, una barrera no arancelaria y una prohibición de importación prohibida. ¿Y por qué vía se hace esa consulta? ¿Quién es el ministerio? que Presentando un tiene que recurso ante la OMC. El- ¿Pero el- quién? no, ¿Industria la y República Comercio? Dominicana tiene un embajador ante la OMC. Sí. Ajá. Ese embajador se llama Luis Manuel Piantini. Y ese embajador depende de la Cancillería Dominicana. Ajá, ya veo. Sí. No por Luis Manuel, sino porque depende de la Cancillería. Y ahí no hay actitud de responder nada. Y si la situación persiste, uno lleva a un panel de solución de controversia, pero para eso es la OMC. Claro. Vamos a suponer que tú eres inquilino de una casa y a ti te quieren sacar sin justificaciones o de malas formas. ¿Qué Voy- tú haces? Tú vas a un tribunal. Sí. Sí. Pero no nos Primero- obligaron a aceptar Costa Rica. sacos de polipropileno de Costa Costa Rica Rica. aquí, la Claro. OMC. Porque Claro. lo demostró, porque lo peleó. Claro. La en- OMC fue la OMC. La OMC, mediante una no, la resolución. OMC No lo más impuso. allá No se lo impuso. dispuso la Y eliminación mantenemos del muy buenas mercado relaciones cambiario. con Costa Rica nosotros, ¿sí o no? Mantenemos relaciones excelentes con Muy Costa buenas. Rica. Excelente. No Costa Rica consiguieron ganó igual. esto. Óyeme, yo fui embajador en Canadá y yo conozco bastante bien la política económica y la política comercial canadiense. Y la sigo. Los dos países con el comercio más intenso del mundo y más integrados son Canadá y los Estados Unidos. Y los países que más casos de controversia tienen ante la OMC son Canadá y los Estados Unidos. Así es. Y eso no implica, No implica que ruptura, va a haber no. ruptura, invasión de- americana. nada a de Canadá. eso. Ni va a afectar la relación de socios. Es que nos están, mira, lo que pasa es que los intereses locales
nos están imponiendo o procurando imponer el mismo criterio que le trataron de imponer al presidente Danilo Medina frente a la Barry. No hagan eso, al presidente Danilo que puedan tener eso con cuidado, porque la Barry entonces... Que no se mueva. Que no se mueva. Tienen un Si frente la- de Si el desinformación. presidente se hubiese llevado de eso, no logramos lo que logramos con la Barry. Claro que sí. De la misma manera ahora, intereses locales, porque yo sigo diciendo, Danilo Medina no tiene intereses en Haití ni en República Dominicana, intereses particulares, No. ni empresas, ni nada de eso. Pero eso es el presidente Danilo Medina. Pero él es jefe de Estado. Bueno, Él es que fija la política exterior. pero hay otros, incluyendo funcionarios, que sí tienen intereses en Haití. Y empresas, grupos Y empresas y empresarios. grupos que representan Aquí hay grupos grupos empresariales. empresarios, que es mira, importante. El caso de los productos avícolas, que ya ha salido en todos los medios, es una empresa brasileña, una multinacional gigantesca, que se llama Brasil Food, y el Grammy Bank, la fundación del Grammy Bank, Del Yunus, de ese. Yunus, el Banco de los señor Pobres. El pakistaní. No, pakistaní no, Bangladesh. En Bangladesh. El Banco de De los Pobres. Bangladesh, que es el famoso Banco de los Pobres, que han propuesto al Estado haitiano una estrategia para Y tienen derecho a construir una... una capacidad avícola, Sí. la cual yo entiendo que tienen todo el derecho, Todo el derecho. pero ellos no Pero pueden sin prohibirnos a nosotros. Además, hay una situación hoy. Haití produce el 1% de sus necesidades avícolas. Nosotros lo importa. Los huevos importados de los Estados Unidos, de Brasil y de otros lugares, les cuestan 18 pesos a los haitianos. Los huevos dominicanos les cuestan 3 pesos. Ahí está. Eso. Entonces, no solo sale perjudicado El pueblo haitiano que Eso, sale perjudicado. sino el pueblo más productor pobre. dominicano y el comercio y los comerciantes y el comercio bilateral, Sino los propios consumidores Los consumidores haitianos. Eso es los insólito. propios consumidores haitianos. Entonces, ¿Algún interés en la estructura superior Aquí. haitiana se está moviendo para provocar ellos ese maltrato que provocaron? aparentemente se han dado cuenta de que ellos están en un error grave. Porque yo no sé la fuente, porque no leí el comunicado como tal. Hoy sale que el primer ministro Lamotte Van a poner supuestamente van a hacer como un contingente, Sí, una cuota. Una cuota. De X, no se sabe cuánto será, pero esa cuota debe ser por lo menos tal que compense los 130 millones que se aportaron. Julio, Que le den el nombre de Antes contingencia. que eso nos agote el tiempo, Julio, tú dijiste algo muy grave que me ha quedado como una preocupación la semana pasada. Esa nota que publica hoy el Listín y que parece ser cierta porque ha bajado un poco el tono, de que el gobierno de Haití va a disponer una especie de contingente para pollos y huevos, es revelador y probablemente ponga en crisis un planteamiento que tú hiciste, de que no esperemos jamás que Haití pacte un acuerdo de libre comercio con nosotros. Va a ser difícil. Lo dijiste tan severo, y yo sé que tú en ocasiones eres severo, pero parte Yo no de la dije realidad. Yo no dije eso, pero Pero los varones de la economía subterránea. Bueno, yo te dije a ti, bueno, pues negociamos un acuerdo de libre comercio con Haití, y me dijiste, no esperes eso, eso, Mira, no va a lo ser. ideal es que negociemos, que se haga un acuerdo de libre comercio. El gran problema es que Haití no tiene Hay un oferta desbalance, exportable. No tiene oferta Pero exportable. tú me dijiste, Pero no no- esperemos jamás. Pero precisamente por eso lo que le está argumentando. ¿Pero por qué? Pedro. Pero déjame hablar. Si no Entonces, tiene oferta exportable ¿Qué es lo que va a y negociar? sus ingresos fiscales dependen fundamentalmente de las aduanas, ellos no van a querer desmontarla. Para no sacrificar los De ingresos. hecho, Haití, en un programa tan importante para la región del Caribe, como fue el Acuerdo de Asociación Económica Caribe-Unión Europea, cuando se firmó en octubre del 2008, Haití no lo firmó. Eso es verdad. Y Por no el lo mismo firmó problema. por las reservas que tenía frente a la República Si Dominicana. lo dijo así, Claro. me hicieron saber. Abiertamente. Un Abiertamente. año después, Sí, así firmaron la parte de bienes Así y fue. no de la de servicios. Así fue. Entonces,
yo entiendo que una estrategia inteligente, dado que Haití firmó el EPA, como se le conoce comúnmente, y que nosotros también somos de los iniciadores también del EPA, que hagamos lo que se firmó el 26 de marzo del 2012 entre ambos cancilleres, que fue un memorando de entendimiento para hacer un protocolo de implementación de la preferencia contenida en el EPA, que eso es un tratado de libre comercio. Es un tratado de libre comercio en la práctica. Aunque sea parcial de bienes sí. Y aunque sea asimétrico, como yo he dicho. Pero no ha habido interés. ¿Qué quiere decir asimétrico? Que nosotros le demos entrada a todo lo que ellos quieran exportar, siempre y cuando tengan condiciones fitosanitarias. Y provengan de allá, y no sea de terceros países. No, evidentemente. Eso claro. es regla de origen. Eso es regla de origen, sí. La parte de regla de origen del EPA es muy claro. Sí. Y en segundo lugar, que nosotros le aceptemos que una parte de las exportaciones dominicanas no entren en libre comercio, sino que paguen aranceles. Eso es justo. Sobre todo la parte agrícola. Eso está que a ellos les interesa para construir justo, su capacidad agropecuaria. Correcto, claro. Y le damos tiempo a que levanten su infraestructura. 10, 15 años. Para que levanten su infraestructura. ¿Y dónde está esa propuesta? Publicada en una gaceta oficial, yo la traje la semana pasada. Él lo dice que lo que nada más hay que aplicarla. ¿Y quién tiene que aplicar? El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que negocia los tratados. Aquí yo no puedo decir llévate los puntos, porque eso es de la No, pero óyeme, yo inclusive lo imprimí y se me quedó. A mí me preguntaba uno de ustedes, ¿quién es el que tiene que hacerlo? Bueno, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores hay una oficina que se llama Viceministerio de Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales, donde está el querido amigo César Dargam. Ahí está César Dargam, joven. Bueno, nosotros nos reunimos con una consultora que está contratada por la Cancillería, que es Despradel y Asociados, DASA, y acordamos hacer un borrador. ¿Y qué pasó con él? Para presentarlo. Se llegaron a hacer unas comparaciones de el DERECAFTA, el EPA y el TLC con CARICOM para establecer, y lo establecido por la consolidación de Haití en el EPA y la consolidación dominicana, para hacer ese borrador de propuestas de protocolo. Pero yo salí en febrero y nunca se hizo. Ustedes salieron. Quizás estén trabajando en eso. Puede ser. Quizás. Señores, miren, yo creo que la explicación que nos ha dado Julio es muy orientadora. Era exactamente lo que procurábamos nosotros, que lo que somos reporteros. Y procuramos la fuente bien informada, como la de Julio, que es de primera mano. Y ya sí tenemos claro el asunto. Está en Cancillería la toma de iniciativas importantes para formalizar, por lo menos en esta parte, aunque luego queden tareas pendientes, un instrumento comercial con Haití. De otra manera, todo seguirá especulándose y con golpe de efecto, que es lo que está pasando ahora mismo. Muchas gracias, Julio, por su entrega. El dinero se lo pagamos luego. Para firmar el cheque. Sí, está para firmar. Ahí viene Lalo. Si es tuya. Ahí viene Lalo con los deportes. Y más luego la sesión cultural con la que cierra la revista. Nosotros regresamos mañana.